Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el Bicentenario de la Independencia de Santa Cruz. Y tenemos como invitada a la licenciada Paula Peña, historiadora. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a vos, Oscar, por la invitación y por permitirme estar con toda tu audiencia a través del público. Gracias, gracias. Quisiera un poco que nos explique justamente el contexto en el cual se va a conmemorar justamente este hecho histórico, que llama la atención, ¿no? La denominación, digamos, de Bicentenario de la Bueno, Independencia de Santa Cruz. justamente para evitar esa confusión, el Comité Departamental Interinstitucional de las Celebraciones de los 200 años siempre libres. Lo que estamos celebrando los cruceños el 14 de febrero son los 200 años de la proclamación de la independencia en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra de la corona española. ¿Por qué 200 años siempre libre? Porque en este año, en el año 2010, cuando se inició toda la parafernalia de los bicentenarios, que en realidad en Bolivia se iniciaron en el 2009, recordando el grito libertario del 25 de mayo de 1809 en la ciudad de La Plata, capital de la audiencia de Charca, o el 16 de julio de 1809 en la ciudad de La Paz, empezó toda la celebración del Bicentenario, que no es nueva y que nosotros los bolivianos sabíamos que en el caso de este país iba a empezar el 2009 e iba a terminar el 2025. Y el Estado boliviano tiene una serie de celebraciones en esos marcos. Nosotros aquí en Santa Cruz de la Sierra empezamos el 2010 con los 200 siempre libres. Tanto el municipio de Santa Cruz de la Sierra como la gobernación de Santa Cruz, porque ya después de la constitución del 2009 ya es gobierno autónomo departamental, todas sus publicaciones salieron 200 años siempre libres. Y hubo una unidad, gobernación, Universidad Gabriel René Moreno, municipio de Santa Cruz de la Sierra, y la verdad que muchísimas instituciones comenzaron a utilizar el logo de 200 siempre libres. Han pasado 15 años desde el 2010, incluso, y aunque parezca anecdótico, la comparsa coronadora también utilizó el logo de los 200 años siempre libre, y el carnaval también estuvo marcado por el grito libertario del 24 de septiembre. Nosotros en Santa Cruz de la Sierra iniciamos la guerra de independencia el 24 de septiembre de 1810. Digo Santa Cruz de la Sierra porque la gobernación se llamaba así y la capital del mismo nombre. ¿Qué pasó el 24 de septiembre de 1810? Hubo, en el marco del municipio, se realizó un cabildo abierto, se depuso a la autoridad española y se formó una junta de gobierno. La gobernación e intendencia de Santa Cruz de la Sierra dependía desde 1776 del virreinato del Río de la Plata. Es por eso que después de la formación de la Junta de Gobierno Patriota el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, esos ejércitos que se conocen con el nombre de Ejércitos Auxiliares Argentinos llegan a todo el territorio del virreinato del Río de la Plata pidiendo apoyo a su junta de gobierno para gobernar en tanto y en cuando el rey Fernando estuviera en prisión. Y efectivamente, el 14 de septiembre llegan a Cochabamba, el 24 de septiembre a Santa Cruz de la Sierra y así sucesivamente en el territorio de estas intendencias o de la antigua audiencia de Charcas. Entonces, el 24 de septiembre de 1810 se inicia un proceso largo, complejo, que conocemos con el nombre de Guerra de Independencia en Santa Cruz de la Sierra. Se forma una junta de gobierno presidida por Antonio Vicente Seoane y el coronel Antonio Suárez. Este coronel Antonio Suárez era el segundo al mando del fuerte de Membiray, cerca de lo que hoy es Camiri, en Choreti, porque la otra parte del fuerte decidió mantenerse realista. Y la tradición dice que el 10 de septiembre el cura José Andrés Salvatierra y el coronel Antonio Suárez proclamaron también apoyo a la Junta Patriota en el fuerte de Membiray. La cosa sí es clara, el 24 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra, y a partir de ese momento se va expandiendo esa idea en los territorios de
de la gobernación. Van a Mojos, van a Chiquitos, bueno, esta cordillera, Valle Grande, ¿no? Y entre el 24 de septiembre de 1810 y el 14 de febrero de 1825, 14 de febrero de 1825, se dan casi 15 años de guerra, ¿no? En algún momento dominan los patriotas, entre 1810 y 1811 gobiernan los patriotas, entre 1811 y 1813 gobiernan los realistas, dirigidos por José Miguel Becerra. En 1813 el coronel Antonio Suárez, que estaba en San José, retoma Santa Cruz después de la derrota del ejército realista por el segundo ejército auxiliar argentino, y Belgrano nombra a Warnes como gobernador de Santa Cruz en 1813. Warnes llega en septiembre de 1813. Entre 1813 y 1816 se da el gobierno patriota, es donde se dan las batallas que más conocemos, la batalla de Florida, la batalla de Santa Bárbara por la conquista de Chiquito y la batalla del Pari, el 21 de noviembre de 1816, y la derrota de Ignacio Warnes y el triunfo de Francisco Javier Aguilera, realista, que gobernó Santa Cruz hasta febrero de 1825. ¿Y por qué digo hasta febrero? Porque Francisco Javier Aguilera, después de haber derrotado a Warnes, toma la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, comienza a expandir su poder, domina Mojos, domina Chiquitos, Cordillera está a mano del coronel El Colorado Mercado, Valle Grande está dominada por Aguilera, y por supuesto Santa Cruz y su cercado, que digamos es lo que hoy decimos Santa Cruz y las 5 provincias del norte integrado, van a estar dominadas por las fuerzas de Aguilera. Pero el año 1824 es un año determinante. Primero, Bolívar derrota al ejército realista en la batalla de Junín, pero la batalla definitoria es la batalla del 9 de diciembre de 1824, cuando Antonio José de Sucre derrota al virrey La Serna en la batalla de Ayacucho. A partir de ese momento, él comienza a tener correspondencia con estos líderes realistas del territorio de lo que hoy es Bolivia. Entre ellos, por supuesto, con Francisco Javier Aguilera, y Sucre le pide permanentemente a Francisco Javier Aguilera que se pase del lado patriota, del lado del Ejército Libertador de Bolívar. En La Paz y en Cochabamba deciden proclamar su independencia de la corona española en enero. Francisco Javier Aguilera, que dominaba Santa Cruz de la Sierra, está todavía en duda, él no se muestra claro con Sucre. Entonces, ante esa actitud dubitativa de Aguilera, el 12 de febrero de 1825, el segundo al mando del ejército realista en Santa Cruz, que estaba en ese momento en Valle Grande, Pedro José Antelo, destituye a Aguilera y decide unirse al ejército del Libertador. Eso pasa el 12 de febrero en Valle Grande. Yo sé que desde la subgobernación de Valle Grande están organizando festejos. El 26 de enero había sido la defección de Chilón, pero ya el 12 de febrero proclaman la independencia en Valle Grande, y 2 días después en la capital de la gobernación, Santa Cruz de la Sierra. En ese momento las fuerzas de Mercados toman la ciudad. Mercado era del ejército patriota, y bueno, todos se pasan a depender de la voluntad de Antonio José de Sucre. Y bueno, finalmente, digamos, acaba el poder realista con la derrota de Olañeta. Si hubo o no hubo batalla de Tumula, la historiografía boliviana, hoy algunos dicen no, solo fue una sonada, no fue una batalla. En Potosí dicen sí, fue una batalla. Entonces, independientemente cuál tendencia historiográfica queremos seguir, ya la caída de Pedro Antonio Olañeta el 9 de abril en Tumula va a significar el fin de la presencia de estos generales realistas en el actual territorio boliviano. Tengo que decir que Chuquisaca proclamó su independencia el 22 de febrero, y bueno, por último, Potosí
Y a partir ya de ese momento, estas provincias son provincias libres y en su condición de provincias libres van a elegir sus diputados y en su condición de provincias libres van a formar una asamblea deliberante que decida crear un país, una nueva república, un nuevo estado que es Bolivia el 6 de agosto de 1825. Por eso creo que no se debe confundir. Mucha gente ha criticado por qué ustedes los cruceños festejan su Día de la Independencia, porque hemos recuperado esa fecha desde hace más de 25 años. La Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos, el Museo de Historia y muchos historiadores están recuperando la fecha del 14 de febrero. Los otros departamentos podrían hacerlo, pero bueno, tendrán que hacerlo sus sociedades geográficas o sus carreras de historia. Aquí en Santa Cruz lo venimos haciendo desde prácticamente el año 2000, el 14 de febrero, como el Día de la Independencia. Y mucho antes, el padre Melgari Montaño en 1936 en su revista El Archivo ya también está planteando la necesidad de celebrar el 14 de febrero, no solamente el 24 de septiembre. Entonces, el 14 de febrero Santa Cruz proclama su independencia. El 22 lo hará Chuquisaca. En la Gaceta de Buenos Aires dice el 8 de abril Tarija. Después hay otros datos más. Cada región lo irá haciendo de acuerdo a cómo van derrotando a las tropas realistas. Y bueno, con esas 5 provincias a las que Sucre llama en un decreto del 9 de febrero de 1825, les pide que por favor elijan a sus diputados a esa asamblea deliberante para decidir qué hacer con las provincias. Vos te recordarás seguramente, Bolívar le llama la atención a Sucre y le dice, usted no puede decir qué van a hacer esas 5 provincias, tienen que tener el permiso del Congreso del Perú y del Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy lo que es hoy Argentina. Claro, perdón, porque claro, la gente se olvida que no existía esa, bueno, para comenzar, el nombre, ¿no? de Bolivia, ni nadie se hubiera identificado hace 200 años como boliviano, porque obviamente no existía Bolivia. No existía Bolivia, ni la identificación con Bolívar era algo que definía el conjunto de estos pueblos. Entonces usted ya nos ha ayudado a entender primero la diferencia entre el 24 de septiembre de 1810 y el 14 de febrero de 1825, y con lo que nos está explicando ahora es cómo se da ese contexto, porque claro, celebramos en Santa Cruz 2 bicentenarios, por un lado los 200 años. Los 200 años de la independencia de Santa Cruz, y los 200 años serán el 6 de agosto de la fundación de Bolivia, a la cual estas provincias acuden. Y como usted menciona, la prueba es que no existía una identidad previa, es que Bolivia ni siquiera estaba de acuerdo en que se cree este país. No, claro, Bolívar le llama la atención a Sucre y bueno, hay que entenderlo en ese contexto. Estamos en 1825, terminando una guerra de independencia. Bueno, ya se había independizado las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816. Bueno, Paraguay en 1811, que fue el primero en independizarse del Río de la Plata y de España. En 1816, lo que hoy es Argentina. En 1818, Chile. En 1821, Perú, ¿no? Para hablar de nuestros vecinos. Brasil es otra historia, porque recién en 1822 se forma el Imperio Independiente de Portugal, ¿no? Y se establece Pedro como el primer emperador. Pero hablando de los 5 vecinos que tenemos, ellos ya habían proclamado sus independencias. ¿Qué plantea Bolívar a Sucre? No se adelante que estos congresos digan, porque esas provincias habían dependido del Virreinato del Perú hasta 1776, y en 1810, si vos te recordás, es el Uti Possidetis Iure de 1810, pero en 1810, por ejemplo, La Paz quiere unirse al Virreinato del Perú y no seguir con el Virreinato del Río de la Plata. O sea, Bolívar está diciendo, veamos qué pasaba en 1810. ¿Qué dice el Virreinato? ¿Qué dice el Perú, el Congreso del Perú, y qué dice el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata? Le dan libertad a estas provincias que definen su destino. O sea, es el horizonte liberal, es el horizonte, el único horizonte ideológico que había en América en ese momento. Entonces, estos 2 congresos le dan la libertad, y estas 5 provincias, como se llamaban en ese momento, van a elegir a sus diputados. Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz,
Chuquisaca y Potosí. Todavía Oruro no. Oruro va a formar parte ya de la primera asamblea constituyente en 1826. Tarija se va a plegar a Bolivia en 1831 después de una serie de negociaciones con Argentina. Y bueno, posteriormente se creará el departamento de Beni y en el siglo XX el departamento de Pando. Pero hay que entender el bicentenario que vamos a celebrar todos los bolivianos este 6 de agosto en Sucre, porque Sucre está vestida de bicentenario. En Sucre están haciendo absolutamente todo con 200 años del bicentenario de Bolivia. Nosotros estamos celebrando los 200 años de nuestra independencia. Y quiero aquí también aclarar, porque recién vi la programación de la agenda que hace el gobierno. Hay un comité nacional y ellos sí están diciendo 14 de febrero, Día de la Independencia de Santa Cruz, 10 de abril, Potosí, o sea, están celebrando esa fe, están poniéndolo. Nadie se debe rasgar la vestidura porque Santa Cruz festeje los 200 años de la proclamación de su independencia. ¿Pero por qué? Digo, o sea, porque yo creo que esas personas que dicen que nosotros no podemos celebrar nuestra independencia tendrían que decir en qué condición territorios que pertenecen al Imperio Español pueden reunirse libremente y proclamar la creación, la fundación de un nuevo Estado, ¿no? O sea, no es posible. Licenciada, porque creo que esa es una idea que es importante que también usted la explique como historiadora. Claro, no es, por así decir, Bolivia que crea estas provincias o llamadas departamentos, sino estos departamentos que crean Bolivia. Y como usted me explicaba, para crear Bolivia primero tenían que haber sido libres, si no, no habrían podido crear un nuevo Estado si no eran libres todavía. O sea, por eso se llamó Asamblea Deliberante, ¿no? Porque iban a deliberar. Hubo diputados que votaron por unirnos a Perú. Capaz no estuviéramos contando esta historia aquí y no estuviéramos haciendo toda esta explicación. Hubo también algún diputado que quería votar por unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Porque si nos acordamos, habían tres propuestas: o unirse al Perú, o unirse a las Provincias del Río de la Plata, o ser un país libre. Y la mayoría votó por ser un país libre. Entonces, a partir del 6 de agosto existe Bolivia y se va a ir construyendo la nación. Se crea el Estado y se comienza a construir la nación. Antes no, Bolivia no preexiste el 6 de agosto. Entonces, todo lo que pase entre el 9 de diciembre de 1824 y el 5 de agosto de 1825 son territorios que se van a ir liberando de la dominación española, van a dejar de pertenecer al Imperio Español y van a plantear su autodeterminación, porque, bueno, si bien ese es un concepto más del siglo XX, pero unos territorios que decidieron crear un nuevo país. Y ya yéndonos al 6 de agosto de este 2025, usted hablaba de un concepto que me parece muy interesante. Hay un Estado y hay un proceso de construcción de la nación. 200 años después, ¿cómo usted evalúa ese proceso? Bueno, yo creo que no hemos sido tan eficientes en la construcción de la nación, ¿no? El 6 de agosto se creó Bolivia, se creó el Estado boliviano, y si bien han habido intentos de forjar la nacionalidad boliviana, porque en 200 años sí han habido, creo que nos ha costado mucho, ¿no? Nos ha costado mucho porque nos cuesta mucho aceptar que en este momento somos 9 departamentos, cada uno tiene su propia carga histórica, su propia visión del mundo, ha aportado a este país cada uno desde su propia riqueza, los unos con minerales, los otros con agroindustria, los otros con castaña, los otros con goma elástica, los otros con petróleo. O sea, Bolivia existe porque hubo 5 provincias que decidieron crearla, y a partir de la riqueza de estas 5 provincias y su visión de futuro se creó Bolivia. ¿Qué ha pasado en estos 200 años? Creo que es una reflexión necesaria que no le estamos haciendo justamente, capaz porque nos autoimponemos algunos límites, pero sí hay que preguntarnos, ¿se creó el Estado y cómo creamos la nación, ¿no? Evidentemente,
En 1952 se trató de homogeneizar con una nación, con el castellano como lengua oficial, con una visión de, por ejemplo, Tiahuanaco es el punto de partida de nuestra historia, porque hizo la revolución del 52 y la reforma educativa de 1955. Si bien la reforma educativa de 1994 intentó integrar la diversidad, mostrar lo que somos, etnias y regiones distintas, bueno, la Constitución del 2009 va más bien intentando homogeneizar a partir de lo plurinacional, pero con una nacionalidad que va a ser la dominante, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos construido la nación? Hemos logrado construir, estamos dispuestos de que hacia los 300 años o el tricentenario vamos a verdaderamente construir la nación boliviana. Esa sería una buena pregunta para hacerle a los candidatos a presidente en este año 2025, porque no es cualquier candidatura, y quien vaya a ser presidente tiene una responsabilidad en sus hombros muy grande, que probablemente no lo han dimensionado. ¿Qué nación van a construir? ¿Están dispuestos a construir una nación reconociendo las diversidades étnicas, culturales y regionales? Porque yo creo que solo así va a ser posible construir la nación boliviana, que no solamente nos una cuando juega la selección, que no solamente nos una la lucha por el mar, que ya no sé si va a seguir siendo una lucha después del resultado del 2018, pero construir la nacionalidad boliviana. Yo, por ahora, ninguno de los precandidatos ni de los candidatos que ya oficialmente han lanzado su candidatura hablan sobre la necesidad de que volvamos a hermanarnos. Porque hay una cosa, Oscar, ¿no? Cuando en 1825 se creó este país, la idea de la libertad, igualdad y la fraternidad es que, ¿qué es fraternidad? Todos somos hermanos en este nuevo Estado. Así como la Revolución Francesa, todos eran hermanos en Francia, más allá de sus diferencias hasta lingüísticas. ¿Cuál es la nación que nos están proponiendo? Porque todos nos hablan, sí, vamos a salir del desastre del MAS, del desastre económico, de la falta de dólares. ¿Y lo demás? ¿Acaso lo demás no hace también a la construcción de la nación? ¿Acaso no hace la necesidad de una reconciliación de todos y los bolivianos en entender que este es un país diverso y por eso muy rico? Pero intentamos de que unos se sobrepongan sobre otros, ¿no? Licenciada Paula Peña, realmente le agradezco, me parece muy esclarecedora su explicación y creo que sirve para aclarar muchísimo, tanto no solo en el departamento, sino sobre todo en el país, el sentido histórico que tiene primero la conmemoración, pero también el desafío que usted plantea de que, bueno, pareciera, por lo menos a mi punto de vista, que 200 años después aún no terminamos de construir esa nación boliviana donde todos nos sintamos incluidos y sigue quedando pendiente esa tarea. Sí, sigue quedando pendiente. En el primer centenario de la República se hicieron muchísimas cosas, y en este segundo centenario tendrían también que hablar de algo que es esto lo intangible, pero que hace mucho, incluso hasta para la reconstrucción nacional, porque lo que debería haber a partir de este 6 de agosto debería ser una reconstrucción nacional y no solo económica. Pero pareciera que solo miramos una de las patas de la mesa, y la mesa tiene más patas. Bueno, así es. Muchas gracias. No, gracias, Oscar, y gracias a todo el público de público. Gracias.